Constanza Castro. Ella trabaja en una empresa, es mamá de 3 niños y tiene una historia que contarnos. ¿Dónde está la Constanza? Hola, muy buenos días. Pero además tiene infraestructura propia. Sí. Bien, Constanza. Hola, muy buenos días. Bueno, quiero contarles quién soy realmente, porque muchas veces vemos el resultado de una persona, pero nunca conocemos el camino. Voy a volver a mis 17 años, como muchas jóvenes de esa edad. Imaginaba mi vida de una manera que tenía sueños, alegrías y un montón de preguntas sobre mi futuro. Nunca imaginé que todo iba a cambiar tan rápido para mí. Bueno, yo a los 17 años fui mamá por primera vez. Me estaba cuidando con los métodos anticonceptivos del consultorio y lamentablemente me fallaron. Digo lamentablemente porque yo no quería ser mamá. Pero fue pasando el tiempo y empezó a cambiar mi vida, ¿ya? Veía un camino y empecé a imaginar mi vida completamente con ella. Me imaginaba escuchándola decirme mamá, como muchas personas que somos mamá o papá, llevándola al colegio, viéndola crecer, acompañándola a convertirse en una buena persona, entregarle valores y principios. Sin darme cuenta, empecé a soñar mi futuro a través de ella. Lía nació completamente sanita, era una guaguita hermosa, ustedes la hubieran visto. Pero 2 meses después, un día desperté, pero ella no. Falleció por una muerte súbita. Disculpen si me emociono, pero es algo súper doloroso para mí. Y hay dolores que cambian la vida para siempre y este fue el mío. A los 17 años sentí que toda mi vida se había detenido. Me alejé de mi familia, de mis amigos, de colegio. Y mientras otras personas de mi edad pensaban en entrar a estudiar a la universidad, tener su casa y tener otros sueños, yo solamente intentaba sobrevivir a esta depresión que me llevaba día a día. Pero una cosa nunca cambió. Nunca dejé de trabajar. Mi papá siempre me inculcó que el trabajo iba a entregar grandes méritos. Y desde los 15 años siempre había trabajado. Nunca le tuve miedo al esfuerzo, la verdad. Aprendí a atender público, a relacionarme con personas, a valorar cada oportunidad laboral que me aparecía en mi vida. Y con el tiempo, con la depresión que llevaba, conocí al papá de mis hijos actualmente. Y a los 20 años nació Isaías, también cuidándome. Súper difícil. Y a los 2 meses de Isaías, lamentablemente, no lo digo lamentablemente, pero no quería ser mamá y mis métodos anticonceptivos eran muy fértiles y me fallaron. Y nació Josué a los 2 meses de Isaías. Mis hijos se llevaban, en verdad, solo por 11 meses. Imagínense para mí que yo no quería ser mamá, nuevamente con un trauma tan difícil y nuevamente estar embarazada. Imagínense conllevar el tema del trabajo, porque yo no tenía estudio en ese momento, solo el 4º medio, y para mí lo difícil que fue tener un trabajo con un sueldo mínimo, saber que tenía que alimentar 2 niños, el que no podía verlos y el que tenía que estar constantemente con una responsabilidad de mantenerlos, pagar arriendo, con 500.000 pesos, que es el sueldo mínimo, ustedes saben que uno no puede vivir. Sin embargo, la verdad, nunca pensé que el problema fuera trabajar, sino las herramientas que en esos momentos tenía. Trabajar era lo único que yo sabía hacer. Lo que sí había dejado de creer era que estudiar también podía ser para mí. Siempre pensé que estudiar era para otras personas, no para alguien como yo. Hasta que un día entendí algo que cambió la manera de cómo miraba mi vida. Comprendí que una mamá que vive con miedo también le enseña miedo a sus hijos. Los niños sienten cuando una mamá está angustiada, preocupada. Uno piensa que no, pero esto sí los niños lo perciben. Y ese día me hice una pregunta que nunca antes me había hecho. Y yo creo que a muchas mamás y personas que están actualmente acá, también papás o cuidadores, ¿qué futuro nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos si yo no soy ni siquiera capaz de mirar mi propio futuro? Ahí entendí que uno no necesitaba solamente un trabajo. La verdad, yo necesitaba una oportunidad para volver a creer en mí. Que yo también podría construir un futuro distinto para mi vida y la de mis hijos. Y esa oportunidad apareció donde menos lo esperaba. Un día, mientras revisaba una publicación en Instagram, apareció esta fundación, la Fundación Soy Más. La leí una vez, la volví a leer, muchas gracias. Y la verdad, yo pensé que no, la verdad era una estafa, 100%. Un diplomado, acompañamiento psicológico,
era algo pero maravilloso, un diplomado en INNACAP, no lo creía. Pero no solamente era el tema de que no creía que fuera real, sino que tenía miedo. Miedo porque si no era para mí, si no podía hacerlo, estaba arriesgando mucho. Y postulé. Y la verdad que cuando me llamaron para decirme que había quedado seleccionada, no lo creía. Tenía miedo, no sentía alivio, sentía mucho temor. Porque primera vez en muchos años apareció una posibilidad real de cambiar mi vida. Y también la posibilidad de volver a fracasar. Estudiar significaba reorganizar completamente mi vida, porque era estudiar o trabajar. ¿Cómo lo realizaba sin algún apoyo familiar? Y ahí estuvo mi familia, que mi familia me acompañó constantemente y muchas mamás actualmente no tenemos este apoyo. Sin mi familia yo no hubiera podido entrar a estudiar. Y me ayudaron con mis hijos para yo no tener que tener el miedo de no tenerle una colación día a día. Recuerdo que mi papá me dijo muchas veces, Connie, ¿estás segura? ¿Segura que vas a poder? Y no fue por malo, fue porque yo no había dedicado mi vida a estudiar y él tenía también el miedo a que yo fuera a fracasar. ¿Ustedes creen que yo esa vez que yo ingresé a estudiar, no me hice esa pregunta? ¿Voy a poder? No me la puedo. Me lo dije muchas veces a sí misma, pero me arriesgué y lo quise hacer. Me lo dije porque la verdad yo conocía mi historia y no sabía que era buena estudiando. Sabía que había dejado los estudios y yo pensaba exactamente lo mismo que mi papá. Y aún así decidí ir. Llegué el primer día a clases con el corazón súper acelerado. Miraba a mis compañeros y pensaba que todos sabían que yo era mala para estudiar. Sentí que en cualquier momento alguien iba a descubrir que yo no pertenecía ahí. Pero empezó a pasar algo que yo nunca había vivido. Semana tras semana empecé a participar, a hacer preguntas, a estudiar, a sacarme buenas notas. No era el 7 que a lo mejor yo esperaba, pero eran buenas notas. Y era descubrir que llevaba años equivocada sobre mí misma, que sí podía aprender, que sí podía estudiar, que el límite no era mi capacidad, era la historia que durante años me había contado sobre mí. Llegó un momento en que entendí que ya no estaba estudiando solo para conseguir un diplomado. Cada buena nota, cada herramienta que saqué mi título, porque lo pude sacar, mi diplomado, soy programadora analítica, y gracias a una empresa, que es la que estoy trabajando actualmente, esta empresa me da la oportunidad a mí de poder estar con mis hijos, de hacer mi práctica, y ojalá es que muchas empresas entiendan que una trabajadora o un trabajador contento trabajan felices. Si uno trabaja feliz, uno tiene el tiempo de estar con sus hijos, para nosotros es mucho más fácil y vamos a trabajar con mucha mayor responsabilidad y mayor felicidad. Sin darme cuenta, ese cambio para reflejarse cambió en mí y en mis hijos. Mis hijos son niños contentos, niños felices. Yo tengo tiempo para verlos en sus actos. Y durante mucho tiempo pensé que mi problema era que no servía para estudiar, como se los dije anteriormente. Y hoy entiendo que eso nunca fue el problema. Con el tiempo entendí que esa era también una forma de pobreza, porque el talento existe en todas partes. Lo que muchas veces no está distribuido de manera justa son las oportunidades. Si hoy estoy aquí yo, no es porque alguien me regaló una vida distinta, estoy aquí porque alguien abrió una puerta que fue la fundación y por primera vez en muchos años me ayudó a volver a creer que yo también podría cruzarla. Y cuando una persona vuelve a creer que tiene un futuro, no cambia solamente tu historia, también cambia la vida de quienes vienen detrás. Por eso, más que recordar mi historia, me gustaría que hoy se llevaran una pregunta a todos ustedes. Yo recibí una oportunidad y me arriesgué. ¿Y ustedes se arriesgan a dar alguna oportunidad?